Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y presentaremos el tema de México y la Unión Europea. Ok, ¿qué es la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es una identidad económica y geopolítica única en el mundo que respectivamente abarca la mayoría del continente europeo. Bueno, la historia de la Unión Europea la vamos a dividir en cuatro aspectos fundamentales. Ok, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba destrozada tanto moralmente como económicamente, y las naciones europeas desconfiaban unas de otras. En 1950, Robert Schuman, quien poseía tres nacionalidades diferentes, comprendía la complejidad de los conflictos. Por otra parte, el gobierno francés junto al gobierno de Alemania realizaban un proyecto económico de producción de acero y carbón que se realizó en secreto hasta abril de 1950, cuando se da a conocer por la Declaración Schuman, basada en el Tratado de Bruselas de 1948, donde invita a otros estados europeos a unirse con el fin de evitar futuras guerras por medio de un sistema económico y político, creando una alta autoridad cuyas decisiones obligarían a los países que se adheriesen a la comunidad. La alta autoridad tendría como objetivo la modernización de la producción de el carbón y del acero, el incremento de su calidad, del suministro del carbón y de acero en idénticas condiciones, tanto a Francia como a Alemania, así como a los países que se adheriesen, el desarrollo de un sistema común de exportación hacia los países no integrantes, la mejora y equiparación de las condiciones de los trabajadores de ambas industrias, una liberación inmediata de los aranceles de ambos productos en los países de la comunidad. Bueno, la propuesta de Schuman fue aceptada en 1951 por el canciller alemán Konrad Adenauer, firmando en París el tratado que forma la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, concretando la propuesta de Schuman. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, conocidos como los seis, logran un entendimiento que favorece el intercambio de materias primas necesarias para la siderurgia, acelerando de esta forma la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma. En mayo de 1952, ya en plena Guerra Fría, se firmó en París un tratado establecido por la Comunidad Europea de Defensa que permitía el armamento de Alemania Occidental. En 1957 se forma por el Tratado de Roma la Comunidad Económica Europea, con el objetivo de generar un mercado común y libre traslado de personas, mercancías y capitales. En 1958 se forma la Comunidad Europea de Energía Atómica, con el objetivo de crear un mercado especializado para la energía nuclear, para su distribución en el interior del conjunto de los Estados miembros y para vender el sobrante a los Estados no miembros. Los tres pilares fueron creados a partir del Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992 y en vigor a partir de 1993, con el objetivo de cimentar los objetivos de la Unión Europea y para que los países europeos puedan integrarse. El primer pilar corresponde a las políticas de integración, que son tanto económicas como educativas y sociales. El segundo pilar corresponde a la política exterior y el tercer pilar corresponde a la cooperación judicial entre naciones. También en ese mismo año la Comunidad Económica Europea cambia su nombre a Unión Europea y en 1999 crea el euro como moneda circulante. Principales sociocomerciales de la Unión Europea. Europa es el mayor exportador mundial de productos manufacturados y servicios, y es en sí misma el mayor mercado de exportación para alrededor de 80 países. En este año, difícil para el comercio de la Unión Europea, China, Estados Unidos y Reino Unido han sido los países con los que los Estados miembros de la Unión Europea realizaron transacciones comerciales por un mayor valor. En 2020, China asumió el cargo principal de socio comercial de la Unión Europea, superando a Estados Unidos. Esto porque China se resistió a una tendencia más amplia, ya que el comercio con la mayoría de los principales socios de Europa se redujo debido a la pandemia de COVID-19. El comercio entre China y la Unión Europea tuvo un valor de 709.000 millones del año pasado, en comparación con los 671.000 millones de importaciones y exportaciones de los Estados Unidos. Por lo que China fue la única gran economía mundial que experimentó un crecimiento en 2020, lo que avivó la demanda de automóviles y artículos de lujo europeos. Mientras tanto, las exportaciones de China a Europa se beneficiaron de la fuerte demanda de equipos médico y electrónicos. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido siguen siendo los mercados de exportación más grandes de la Unión Europea, pues desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, se convirtió en el tercer socio comercial en materia de bienes, representando el 12.2%. El comercio con ambos países se redujo significativamente.
El comercio transatlántico se ha visto afectado por una serie de disputas de ojo por ojo que han dado lugar a aranceles sobre el acero y productos como el cognac francés o las motocicletas Harley Davidson. En 2020, Estados Unidos tuvo un volumen comercial de 671.000 millones con la Unión Europea, por debajo de los 746.000 millones del año anterior. Así, la suma de las exportaciones con estos tres países representaron el 42% del total de exportaciones de la Unión Europea, mientras que la suma de las importaciones con estas tres economías ascendió al 44% en 2020. Otros socios importantes en el comercio de bienes son Suiza con un 6.9% de participación, Rusia con 4.8%, Turquía con 3.6%, Japón con 3%, Noruega con 2.5%, Corea del Sur con 2.5% e India con 1.8%. Acuerdo de la Unión Europea con México. Desde julio de 2000, México y la Unión Europea pusieron en vigor un tratado de libre comercio que forma parte del Acuerdo Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea, el cual busca igualmente fomentar el diálogo político e intensificar la cooperación entre ambas partes. El Tratado de Libre Comercio, primer acuerdo de libre comercio en el continente americano y el europeo, ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversión. Se llama libre comercio porque estas reglas definen cómo y cuándo se eliminarán barreras al libre paso de los productos y servicios entre las naciones. Esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, particularmente las tarifas y aranceles, es decir, los impuestos que se cobran por importar mercancía. Tiene como objetivo general crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través de establecimiento de una zona de libre comercio para apertura de nuevas oportunidades externas de desarrollo, al igual que permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios ofrecidos por los exportadores de la Unión Europea y de México a los mercados de otra parte, y como objetivos específicos fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, dinamizar la actividad comercial y económica, atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana, generar mayores empleos, promover la inversión directa, incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. México busca con el Tratado de Libre Comercio diversificar los mercados de exportación para aumentar las ventas de la industria al exterior, consolidar la posición estratégica de México, ya que sería la única economía del mundo con acceso preferencial a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y a 6 países latinoamericanos. Aumentar su competitividad, diversificar las fuentes de insumos, fomentar mayores flujos de inversión, promover la transferencia de tecnologías en beneficio de las empresas mexicanas, en particular la de pymes, generar mejores y mayores empleos. Se hizo la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ya que el comercio ha crecido 4 veces desde la entrada de vigor hasta alcanzar $75 millones en 2019. ¿Por qué decidimos modernizar el tratado? Para adecuarlo a los cambios que han ocurrido en nuestras economías y las transformaciones tecnológicas del comercio. Se gana un tratado más amplio, ya que incrementamos el acceso a mercados para productos agroindustriales, abrimos oportunidades para exportar miel, jugo de naranja, plátano, carne de cerdo y de res. Servicios, incluimos disciplinas, el comercio digital y las telecomunicaciones, y las compras públicas. Es un tratado más fuerte, un tratado más moderno. Balanza comercial con la Unión Europea. En el origen de las importaciones nacionales, el resto del mundo representa el 45% del total, seguido de China con un 18% y de Estados Unidos con el 17%. Es importante recalcar que cerca del 78% de los insumos de los productos finales nacionales provienen del exterior. Las nuevas reglas de origen del TEMEC ofrecen áreas de oportunidad para desarrollar proveedoras domésticas. En el destino de las exportaciones, Estados Unidos domina ampliamente el mercado mexicano con el 80% del total, seguido del 6% del resto del mundo y el 5% la Unión Europea. En el origen de las importaciones nacionales, el resto del mundo representa el 45% del total, después de China con un 18%, seguido de Estados Unidos con el 17%
y la Unión Europea con un 11%. Con lo anterior, conocemos que la participación de la Unión Europea, de acuerdo a la exportación, es de un 5% y la importación un 11%. Pero, ¿cuáles son los principales productos comerciados entre México y la Unión Europea? Los principales productos comerciados entre México y la Unión Europea. Los exportados son vehículos, petróleo, motores, partes para computadora, plata, café, entre otros más. Los productos importados son autopartes, aparatos para licuefacción de aire, partes para emisores de radio, partes para computadora, entre otros más. Los productos presentados en esta tabla son aquellos que se destacaron por su participación. Al anterior de la Unión Europea, nuestro principal socio comercial es Alemania, con el 27.8% de las exportaciones regionales y el 33.5% de las importaciones. Le secundan España e Italia. Las principales exportaciones de México son de equipo electrónico, petróleo, gas y carbón. Nuestras principales importaciones son en maquinaria y en accesorios mecánicos, vehículos y aeronáutica. ¿Cómo funciona la Unión Europea? La Unión Europea dispone de un órgano legislativo y ejecutivo propio, así como de un sistema judicial independiente y de un banco central que se apoyan y complementan en otras instituciones y órganos, cuyas atribuciones se derivan de los tratados constitutivos. La Unión también cuenta con su propio presupuesto para poder cumplir sus objetivos. El Tratado de Lisboa situó al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo a la hora de decidir sobre la totalidad del presupuesto de la Unión y el marco financiero plurianual. La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7. Primero, el Parlamento Europeo. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y representan a los ciudadanos europeos. Segundo, el Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la Unión Europea de impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la Unión Europea. Tercero, el Consejo de la Unión. Representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros, que comparten su presidencia con carácter rotatorio. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se estableció la figura del trío de presidencias. Cuarto, la Comisión Europea o Colegio de Comisarios. Representa el interés común de la Unión Europea y es el principal órgano ejecutivo. Aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas. Y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. Sus miembros son nombrados por los gobiernos nacionales. Quinto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce los labores jurisdiccionales supremos en el sistema jurídico comunitario. Sexto, el Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios. Séptimo, el Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro. La relación del euro y peso es diferente y no se puede tener un valor en específico, ya que el mercado no para y de un momento a otro este dato puede cambiar. Podemos observar un ejemplo el día 6 de diciembre, en el que el valor en ese entonces era de 23.96 pesos. Y en el que su rango diario va de los 23.87 pesos a los 24.05 pesos. Dejamos la bibliografía y eso fue todo, compañeros. Gracias.